Amén. Continuamos, amados. Dios te bendiga nuevamente otra vez. Esta es la parte 2 de continuación. Ya yo hice el video número 1. Esta es la parte 2 para continuar. Y estoy hablando en Gálatas 3, del 10 al 13. Y ya mismo en breves momentos, estaré continuando con el capítulo 5, versículo 3 y 4. Mientras tanto, yo voy a finalizar y a terminar el capítulo 3 del 10 al 13 para más adelante ir al capítulo 5. La pregunta que yo hice es la siguiente. ¿Puede nosotros la iglesia, ser salvo y justificado y perdonado estando bajo la ley, haciendo las obras de la ley, sí o no? La gran mayoría de las iglesias simplemente leen Efesios 2:8, cuando Pablo dice en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y es una realidad. Ya somos salvos, pero se nos olvida a nosotros que Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces, una cosa es las obras nuestras, las obras que nosotros queremos hacer, y otra cosa son las obras de la ley. ¿Tú me entiendes? ¿Ve? Pablo nos enseña en Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Es una realidad que todo creyente que crea en Cristo por la fe es salvo en la gracia del Señor Jesucristo. Por gracia mediante la fe, creyendo en Cristo en la fe. Pero se nos olvida que Pablo nos está enseñando que para que seamos salvos por gracia, por la fe, no podemos estar bajo la ley. Yo les estaba enseñando en el video número 1 ciertos ejemplos y ciertas parábolas que yo hice. En el video número 1 yo les estaba enseñando parábolas ilustrativas, en la cual voy a repetir la parábola como un ejemplo para que vayamos entendiendo lo que es la ley en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Ok? Yo apagué la luz. Ahora lo que ustedes ven aquí es una sombra. Y estoy discutiendo Gálatas 3, 23 y 25. Gálatas 3, 23 al 25. Pablo habla de una sombra, de lo que es la ley. Esto es una sombra. Pero esto que está detrás de mí, siendo una sombra, no es lo verdadero. Lo verdadero soy yo, que le estoy hablando. Ya yo llegué. Si yo me muevo de aquí, la sombra se queda. Pero ustedes no pueden estar perseverando y hablando con la sombra. Porque la sombra revela. Escuchen bien, presten atención, listen. Ustedes no pueden estar aquí hablando con la sombra. Porque ahora lo verdadero llegué aquí. Y cuando lo verdadero llega, tú no te puedes quedar en la sombra, hablando con la sombra, escuchando la sombra. Porque ya lo verdadero llegó, que en este caso, tomando de ejemplo, soy yo lo verdadero. Estoy tomando un ejemplo y una parábola. Entonces, la sombra, la sombra, la sombra, en este caso, viene siendo la ley. La sombra, en este caso, según Gálatas 3, 23 al 25, la sombra es la ley. Ahora voy a prender la luz aquí para continuar explicándoles a ustedes, ¿ok? Vamos a prender la luz. Ok, perfecto. Ahora presten atención. Listen to me. Escuchen bien. Cuando Pablo dice que no somos salvos por las obras de la ley, Gálatas 2, 16, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Voy a poner aquí un ejemplo. Un ejemplo. Número 1. El bautismo de agua
tiene que ver con una sombra de la ley. El bautismo de agua tiene que ver con obras de la ley. ¿Me entiendes? ¿Ve? Muchas iglesias de hoy en día dicen, gracias Señor porque ya yo soy salvo por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Pero Pablo dice que si nosotros la iglesia seguimos en la sombra y pensando y creyendo que el bautismo de agua salva y perdona, pues entonces no estamos siendo justificados y salvos. ¿Ve? No estamos siendo salvos y justificados. Pablo nos enseña que si queremos seguir cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, hay que cumplirla completa. Son 613 leyes y mandamientos que hay que cumplir obligatoriamente. Entonces Pablo nos enseña en Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y Pablo explica la razón, el por qué estamos en maldición. Pablo no dice que pudiéramos estar en maldición. Pablo no dice quizás pudieran estar. No, dice que están en maldición. Y yo te voy a decir por qué razón están. No dice que pudieran estar. Están en maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque ninguna de los mandamientos de la ley de Moisés que no se cumpla perfectamente, entonces la misma ley declara al hombre pecador y culpable y lo declara estando bajo maldición. En el Antiguo Testamento Dios permitió las leyes y mandamientos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel hasta que llegue lo verdadero. Quiere decir que Pablo nos está enseñando que todo lo que es referente al ayuno, todo lo que es referente a los diezmos, ayuno, bautismo de agua y todas las 613 leyes y mandamientos, si no se cumplen completamente, perfectamente, el hombre quedaría en maldición por la desobediencia. Ahora, todo esto era la sombra hasta que llegue ¿qué? Hasta que llegue lo verdadero, que viene siendo Cristo en la cruz. Entonces, la iglesia, la gran mayoría, pretende ser salvo y perdonado, pero siguiendo agajando la sombra. Entonces, hay dos opciones. Si tú quieres ser salvo y justificado bajo la ley, tienes que seguir la ley completa y no fallar. Pero acuérdate de una cosa, que estando en la ley, no hay un salvador. Bajo la ley y las obras de la ley, no hay un salvador que te pueda salvar y perdonar los pecados. Te vas a quedar haciendo obras constantemente. Y ninguna de esas obras te va a salvar. Porque estas obras que Dios permitió hacer es hasta que llegue lo verdadero, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Y ya estas obras ya no están. Ya estas obras de la ley ya no están vigentes para la iglesia. ¿Ok? El apóstol Pablo, ahora presten atención, nos dice, versículo 11, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo será declarado justo por la fe. El justo vivirá por la fe y no es por las obras de esta ley. Indica que Pablo ahora en Cristo Jesús, Dios ha preparado el diseño y el modelo para nosotros ser salvos, que es por la fe y no añadirle ninguna de estas obras, porque ya lo verdadero llegó, que es la cruz y mantener nuestra fe en Cristo Jesús. En el versículo 12, Pablo dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué es lo que Pablo está indicando? Vamos a la pizarra. Cuando Pablo dice que la ley no es de fe, lo que está diciendo Pablo es,
lo que está enseñando Pablo es lo siguiente, que la ley lo que hace es que tú te mantengas haciendo estas obras continuamente. La ley. Tienes que ganarte tu salvación. En la ley, tú tienes que ganarte tu salvación, tu perdón de los pecados. Tienes que mantenerte haciendo obras. ¿Ves? Como hoy en día se practica en muchas iglesias, paga el precio. En las iglesias te dicen, paga el precio. Haz aquello, esfuérzate, haz aquello, para que entonces Dios te perdone o la salvación tuya permanezca, se mantenga, o el perdón de tus pecados se mantenga vigente. La ley lo que hace es que te hace hacer obra continuamente, pero no te da seguridad de tu salvación, porque en la ley no hay un salvador. En la ley no hay un salvador. En la ley no hay un salvador. Dice Pablo en Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Que la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Esto significa que cuando nosotros queremos justificarnos, tratar de ser justos, salvo, perdonado, practicando las obras de la ley, bajo la ley, primero, la misma ley, Romanos 7, versículo 7, la ley es el conocimiento del pecado. La ley dice que tú eres un pecador. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. La ley es el conocimiento del pecado, indicando que si tú estás bajo la ley, pues entonces no hay un Salvador que te declare justo. Nunca lo va a hacer. La ley te va a declarar a ti siempre culpable y pecador, delincuente, un pecador, por la ausencia de un Salvador. Nunca vas a ser justificado. La ley era una sombra hasta que llegue lo genuino. Pablo dice que ninguno será salvo y justificado estando agajado en las obras de la ley. Ya esto no está vigente porque llegó lo verdadero. Si tú crees en Cristo sin las obras de la ley y te mantienes en la gracia, tú vas a ver cómo tu vida va a mejorar. Tu salud va a mejorar. Tu salud mejora. ¿Ok? Pero muchas iglesias no entienden todavía lo que es la gracia y el evangelio. No lo entienden. Muchas iglesias solamente leen Efesios 2, 8. Por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un don. Gracias, Señor. Pero si Pablo dice que si tú quieres ser salvo, no puedes estar bajo la ley. Es una realidad lo que Pablo dice. Es una realidad lo que Pablo dice en Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don. Somos salvos. No cabe duda que es una realidad. Pero lo que la gente no está entendiendo es que nosotros no podemos ser salvos aquí, bajo la ley. Y mucho más que cuando la ley era una sombra. Hasta que venga lo genuino, lo verdadero, ya la ley dejó su efecto. Ya no hay efecto para salvación y perdón de pecado. Ya no hay efecto. La promesa es por la fe. Y entonces la iglesia tiene que tener conciencia de eso. Hoy en día no todas las iglesias van a ser salvas. Pero hermano, es que por fe somos salvos. Sí, entiendo, hermano. Yo no tengo problema para comprender que por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Pero Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Y si queremos tratar de ser justificados bajo las obras de la ley, quiero decirte que bajo las obras de la ley, Cristo no está allá. Todo esto era una sombra hasta que venga lo genuino, que es Cristo y la fe. Ya está, hermano. ¿Ok? En el versículo 12, como yo les estaba diciendo,
Y la ley no es de fe, sino que la ley dice que el que hiciera estas cosas vivirá. Cuando dice que la ley no es de fe, te está diciendo que la ley te hace hacer obra para tú obtener algo. Pero ¿qué es algo? ¿Qué es algo? Ese algo ya llegó aquí. Y lo podemos ver en Romanos 7, 6. Cuando Pablo dice en Romanos 7, 6, diciendo que ya no estamos bajo el antiguo régimen. Ya no estamos bajo el antiguo régimen de la letra. Cuando Pablo habla de la letra es la ley. Y Pablo dice aquí en Romanos 7, 6, ahora estamos bajo el nuevo régimen del espíritu de vida. Espíritu de vida. Si tú te mantienes bajo el nuevo régimen del espíritu de vida que viene siendo la ley de Cristo aquí, tú vas a ser salva. Tú sí tienes seguro que vas a ser salva. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, aquí mismito, 5, versículo 16. Ahora presten atención. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la carne y el espíritu viene siendo el hombre nuevo. En nuestro espíritu es donde tenemos el conocimiento del evangelio, de la gracia. En nuestro espíritu está formado el hombre nuevo, la nueva criatura en Cristo. Ahí está todo depositado en nuestro espíritu. Pero tu espíritu tiene una batalla. Y cuando Pablo dice que el espíritu batalla con la carne no está batallando contigo, es tu espíritu. Eso indica que lo que Pablo está indicando aquí, lo que Pablo está enseñando es que el espíritu está deseando que tú acepte el nuevo régimen. Que tú te mantengas en el nuevo régimen. Tú no me entendiste. Repito de nuevo. Eso indica que el espíritu está esperando que tú aceptes y te mantenga aquí. Él está batallando para que tú continúes diciendo yo soy salvo, yo soy salva. No, no habrá condenación. El Espíritu está deseando que tú te mantengas ahí. Está batallando. Pero la carne dice no. La carne dice no. ¿Por qué dice que no? Porque la carne dice, vete para aquí. La carne dice, vete para aquí. ¿Ve? Aquí dice la carne, dice, tiene que seguir el bautismo de agua, el ayuno, los diezmos. La carne habla. No necesariamente el diablo tiene que hablar. La carne es en contra del espíritu. La carne no va a querer aceptar que tú eres salvo por fe y perdonado y justificado. La carne siempre se adelanta. La carne se adelanta a hablarte a ti, a ministrarte y a decirte, tú eres un pecador. La carne es en contra del espíritu. Va en contra a las promesas que Dios te declaró a ti de ser justificado. Presten atención. Listen to me. Por favor, atiendan. Pablo dice en el versículo 18. Versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, ya tú no están bajo la ley. Versículo 19. Ahora presten atención. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, división, muchas cosas de la carne. ¿Ok? Ahora presten atención. Cuando usted se mantiene aquí, entonces
Estas cosas no tendrán dominio sobre ti. No tendrán dominio. ¿Qué es lo que hace que nosotros estamos bajo la ley? Algo bien interesante que yo quiero decir. En el original griego, según la semántica de este texto y la sintaxis, vamos a hacer una sintaxis sencilla. La sintaxis sencilla y básica del texto dice: mantente en el espíritu. Mantente en el espíritu. Y nunca, de ningún modo, de ninguna forma, estarás en la carne. Nunca. Esa es la sintaxis y la semántica de lo que Pablo está queriendo decir. Pero la iglesia lo tuerce. La iglesia dice lo contrario. No peques. No peques. Enfuérzate para no pecar. Enfuérzate para no pecar. Lucha con la carne. Lucha, batalla. Haz guerra espiritual. Y así tú te mantendrás en el espíritu. La iglesia lo tuerce. Pero el evangelio dice: mantente en el espíritu, aceptando las buenas noticias de salvación, y nunca estarás así. Pero la iglesia lo tuerce. La iglesia dice: no hagas esto, no hagas las obras y estarás en el espíritu. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Vamos a pasar al próximo video, porque no he terminado. ¿Ok? Así que vamos a pasar al próximo video.